Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este espacio, a este webinario que nos convoca hoy. Eh, Primero presentarme, yo soy Gabriel Mercado, soy director nacional de Planificación y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Jefatura de Gabinete. Y bueno, me han dado el placer y el honor de estar hoy moderando este panel, la verdad, de un nivel altísimo, en el marco del capítulo argentino del Foro de Gobernanza de Internet, que va a tratar sobre inteligencia artificial. Para quienes sean ajenos a este tema o estén recién llegando, el Foro de Gobernanza de Internet es un espacio que se llama de múltiples partes interesadas, donde se define o al menos se discute la gobernanza de Internet a nivel global, desde todas sus aristas. Y existe, digamos, uno que es global, que tuvo recientemente su última reunión, se reúne anualmente en Noruega, y lo que se está empujando ahora es un esfuerzo que viene continuado y que estamos sumando voces y sumando pareceres al capítulo argentino del IGF. Agradecer a esta invitación a moderar este panel, que la verdad que es un lujo. Y principalmente el tema que nos convoca hoy va a ser una serie de webinarios que después ya vamos a dar las fechas de los siguientes, pero este es sobre inteligencia artificial, que es un tema que está en todos lados, pero a la vez es un poco inasible, porque digamos, cada día hay desarrollos nuevos, se especula, se habla de futuros, eh, pero también es una realidad al mismo tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver con la gobernanza de Internet? Eh, Tiene que ver todo con la gobernanza de Internet. ¿Por qué? Porque la cadena de valor de la inteligencia artificial se despliega a través de Internet. Yo hasta me atrevería a decir que hay elementos que son indispensables. Eh, pero algo que es una condición sine qua non es la Internet, que es la que permite los intercambios, que permite desplegar esa cadena de valor a nivel global. Entonces, hasta diría que una estructura crítica de la inteligencia artificial es Internet. O sea, y el crecimiento de la IA se da justamente a medida que aumenta la interconectividad mediante el desarrollo de Internet. Entonces, bueno, hoy tenemos un panel genial. La verdad es que estoy muy, muy contento de estar acá. Eh, Primero tenemos a Olga Cavalli, que bueno, es una eminencia del tema de gobernanza de Internet. Eh, o sea, tiene múltiples pergaminos para mostrar. Es decana de la Facultad de la Defensa, muchísimos pergaminos académicos, doctora honoris causa por la Universidad de Mendoza, doctora en Dirección de Empresas, máster en Administración de Empresas, posgraduada en Regulación de Telecomunicaciones, es ingeniera en electrónica y electricidad. Principalmente, y esto también me parece que hay que destacarlo, es así, Olga, la única argentina que está en el MAG, que es el grupo asesor del secretario general de la ONU para el Foro de Gobernanza Internet Global. Así que es una voz que me imagino que llegará de Noruega hace poco, que estuvo ahí, así que más que autorizada para poder estar acá desde ya. También ocupó cargos en el Ejecutivo, fue subsecretaria de Tecnologías de la Información, directora nacional de Ciberseguridad, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesora de diversas casas, Universidad de Buenos Aires, la UNSO, y, muy importante, cofundadora y directora de la Escuela Sur de Gobernanza de Internet y de la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet. Asesora de gobiernos de ICANN, la primera mujer de América Latina en ser miembro de la Junta Global de Internet Society. Bueno, la verdad es que se me ocurren pocas personas más interesantes para escuchar en este momento. Así que bueno, Olga, te doy el piso para que comiences. La dinámica que se plantea va a ser cada expositor y expositora unos 10 minutos más o menos, y después hacemos una ronda de Q&A y finalmente, bueno, palabras finales, reflexiones finales. Gracias. Adelante, Olga, Hola, por favor. buen día a todas, todos. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, perfecto, se escuchó.
Sí, Perfecto, sí, perdón. sí. Sí. Bueno, primero, gracias, Gabriel. No hacía falta que fuera por todos los detalles del currículum. Te agradezco mucho. Primero quiero decir que estoy muy contenta de que podamos revivir el IGF Argentina. La última versión, recuerdo que la hicimos en el año 2020, plena pandemia. Fue un esfuerzo bastante grande, pero a mi modesto entender salió bien. Em, por distintas razones de nuestros saberes argentinos no pudimos seguirlo adelante, así que estoy muy contenta, pero primero quiero agradecer a Agustina Ordóñez, que ella ha sido como la que impulsó toda esta nueva edición, este nuevo revivir del IGF Argentina. Yo me la encontré a ella no en el último IGF, que me la encontré también, sino el anterior en Arabia Saudita, en Riad, y ella quedó muy entusiasmada y nos empezó a preguntar a los que teníamos un poco más de experiencia cómo habían sido las ediciones anteriores, cómo lo podíamos hacer de nuevo, cómo se teníamos que conectar. Así que ella ha sido sinceramente, la impulsora de toda esta nueva este nuevo revivir del IGF Argentina. Estoy muy contenta, me lo encontré en Noruega y también sé que ha estado participando, representando al IGF Argentina en paneles de distintos IGFs regionales y nacionales. Tenemos un IGF regional, el LAC IGF, que va a ser en Argentina. Creo que, no sé si en noviembre, si alguno tiene el dato, por favor, después lo comenta, en Córdoba, con una organización de Córdoba. Estoy muy contenta de que sea en Argentina. No sé si voy a poder ir porque quizá tenga que viajar, pero bueno, quería agradecer y también a todos los colegas que han tenido las ganas de volver a impulsar esto. Gabriel dijo algo muy interesante sobre la inteligencia artificial. Es un tema difícil digamos, yo pensaba, digo, en 10 minutos, ¿qué digo? Difícil de sintetizar, tiene muchas aristas. Yo quisiera primero comentar un poco sobre temas regulatorios a nivel mundial, a nivel regional, y después mencionar algunos muy interesantes desarrollos que se están haciendo en Argentina con la utilización de inteligencia artificial. Habrán leído y ya tendrán el impacto en la vida diaria de todo lo que pueden usar herramientas de inteligencia artificial para hacer búsquedas, para escribir, para hacer investigaciones, para mejorar textos, para hacer dibujos, para hacer presentaciones. Yo personalmente estoy en un punto que a veces me confundo un poco con la información que recibo y estoy empezando como a pensar si es de verdad o no lo que me viene. Entonces es un momento importante de la historia y por eso quería decirles que hay una serie de normativas internacionales que hay que por lo menos ver hacia dónde van y cómo se están desarrollando. ¿Por qué es importante una normativa internacional? Ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver con Argentina, que la Unión Europea o Estados Unidos o China hagan normativas? Tarde o temprano, algunas normativas internacionales tienen impacto en regiones que están todavía desarrollando sus normativas, como es el caso de América Latina y el Caribe. Esto pasó claramente para los que son especialistas de la privacidad y de la protección de datos, que justo estuve en una reunión la semana pasada en Brasil, organizada por la FGB. Em, Cualquier normativa, por ejemplo, que hace la Unión Europea, impacta América Latina. Todos sabemos que todas las leyes, por ejemplo, de protección de datos y privacidad se empezaron a revisar y tratar de actualizar a partir de la GDPR, la General Protection Data, que hizo la Unión Europea más o menos hace 3, 4 años atrás. Entonces, quería traerles algunas normativas globales que pueden tener impacto y pueden ser referencia también para el desarrollo de normativas en América Latina. Una de las más conocidas, que ahora tiene algunos la están cuestionando un poco, que es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es de marzo del 2024. Es bastante reciente y tiene una cosa interesante que es clasifica los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que tienen. Entonces, mientras más riesgo, más controles, más le aplica la regulación. ¿Puede tener impacto en América Latina? Sí, muchas cosas que hacen en las regulaciones europeas son tomadas como referencia en América Latina, como les dije, de la ley de protección de datos. Estados Unidos tiene lo que allá se llama una executive order, que sería en la versión argentina un decreto hecho por el
presidente anterior, Joe Biden, que es de 2023, con estándares de transparencia, de seguridad, de gobernanza de modelos. em, Pide pruebas de seguridad antes de lanzar públicamente cualquier aplicación y también tiene varias referencias a ciberseguridad, evitar sesgos. Cuando uno empieza a investigar las regulaciones, son todas bastante similares. El tema es qué tipo de vinculación tienen con la vida real y con lo que se va desarrollando. China tiene una normativa sobre inteligencia artificial generativa, que es del 2023. También requiere que el gobierno apruebe modelos de inteligencia artificial generativa. Ustedes saben que ellos han generado una que generó bastante revuelo en el mercado especialmente en el mercado de las empresas que hacen chips, ¿no? El año pasado con el DeepSeek. Después está la OECD. La OECD no es ni Naciones Unidas ni una organización internacional, sino hace documentos que son muy interesantes. Yo recomiendo que cada tanto revisen, no solamente sobre inteligencia artificial, sino sobre privacidad, ciberseguridad. Ellos hicieron una serie de principios sobre inteligencia artificial que se publicaron en el año 2019. No se los voy a leer porque va a llevar mucho tiempo, pero les recomiendo que si el tema les interesa, los revisen. Argentina y otros países de América Latina han aceptado estos principios y han adherido a ellos como una expresión de reconocer el valor que tiene este documento y como un marco internacional que no solamente muchos países de América Latina han adoptado, sino más de 45 países en el mundo han dicho que estas normas de la OECD son valiosas para tenerlas de referencia. Tiene 5 principios principales: la inteligencia artificial centrada en el ser humano, la transparencia, la seguridad, la inclusión y la responsabilidad. Habrán leído o habrán visto que la UNESCO también hizo recomendaciones sobre ética, principalmente, fundamentalmente enfocados en ética, de la inteligencia artificial en el año 2021, que fue lo que yo recuerdo lo primero, así, normativa global de una organización de Naciones Unidas. No es un documento vinculante. Los que les dije antes son vinculantes para sus países. La Executive Order es vinculante para Estados Unidos, la de Europa es vinculante para los países europeos. Vinculante significa que tiene un impacto en las leyes y en la normativa nacional. No es una referencia, porque uno la puede tener como eh, para eventualmente desarrollar otra normativa o tenerla presente cuando desarrolla un sistema, sino que son vinculantes hacia el interior. Las de UNESCO no, como la mayoría de las recomendaciones de Naciones Unidas. Entonces, resumiendo, la de Europa es vinculante hacia los países de Europa, em, se basa en evitar riesgos, en los derechos del usuario y regulaciones es bastante estricta. De hecho, es tan estricta que últimamente la han empezado como a revisar Estados Unidos con su decreto o Executive Order. China, como les dije, y la OECD, que son recomendaciones, y la UNESCO, que también son recomendaciones no vinculantes. ¿Qué pasa en América Latina? Y después, bueno, ya resumo un poco más lo que quiero decir y después debatimos. Varios países o han desarrollado su estrategia nacional de inteligencia artificial o están en el camino de. No es el caso de Argentina, pero otros países están en el camino de hacerlo. Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, algunos la tienen desarrollada y otros no. Está esta discusión, me acuerdo cuando teníamos la Estrategia Nacional de Inteligencia de Ciberseguridad. ¿Para qué sirve una estrategia nacional? Es una buena pregunta porque no es una ley, no es un decreto, es una referencia también hacia el interior de los países. En mi experiencia, lo que pasa con este tipo de estrategias es que por lo menos logramos sentar y escuchar las voces de todas las partes relevantes, idealmente multiparticipativo, idealmente no solamente gobierno, sino sentar al sector privado, a las empresas, para discutir sobre un tema. ¿No va a resolver todos los problemas? No, pero va a sentar una base de ideas y principios que pueden ser tenidos en cuenta para quienes usan y desarrollan sistemas de inteligencia artificial en cada uno de los países. ¿Qué es lo que le pasa a América Latina?
Hay países que están más avanzados. Hay un documento que hizo la CEPAL, bastante interesante, está en línea, que se llama, creo que Índice de Inteligencia Artificial de América Latina, no recuerdo exactamente el nombre, y en él se indica, hay un gráfico que indica el desarrollo de la inteligencia artificial en los distintos países, e Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, se llama el documento, ahí lo encontré. ¿Qué dice? Dice que Chile lidera la región, seguido por Uruguay y Brasil, y después viene Argentina. Lo que le pasa a la región es, hay una serie de proyectos que sí utilizan inteligencia artificial, que lo están implementando, y esto va a tener un impacto positivo en la economía y también en la sociedad. Lo que le pasa a la región es que no tiene una importante producción científica y de investigación en el tema. De capacitación está cambiando. Últimamente hay capacitaciones más enfocadas en inteligencia artificial. A nivel regional, estos países que les nombré están liderando: Chile, Uruguay, Brasil, Argentina. Sin embargo, si nos comparamos con la producción científica de países desarrollados, estamos a años luz. Por distintas razones, no es una crítica de ninguna manera, sino es algo para tener presentes, para las casas de estudios también desarrollar programas que estén enfocados en inteligencia artificial. Em, Hay algunas iniciativas nacionales. La Agencia de Acceso a la Información Pública, la AAIP, implementó un programa nacional de transparencia y protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial. Es del año 2023. Hay un programa nacional de inteligencia artificial que se lanzó en el año 2020 en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Bueno, como ya les dije recién, Argentina adhirió al marco ético de la OSD. Si bien Argentina no es un país miembro de la OSD, tiene intenciones de ser parte, pero todavía no lo es. Como les dije, hay un plan de acción de inteligencia artificial en la administración pública impulsado por la Agencia de Acceso a la Información Pública. Nos falta la estrategia nacional. Lo que yo les quería, ya para terminar, no sé si me pasé de tiempo, me avisan por favor, una serie de proyectos, estuve investigando estos días, preparando esta charla, una serie de proyectos que usan inteligencia artificial en Argentina. No sé si todo el sistema está desarrollado en Argentina o usa tecnología de otros países, pero bueno, lo importante es ir creando capacidades y formando recursos humanos y dando estas capacidades a las empresas argentinas. Cálice es una startup de biotech que ensaya temas agrícolas virtuales con inteligencia artificial. Prometea es muy conocido, para los abogados debe ser muy conocido, es un sistema de asistencia virtual para automatizar la redacción de documentos judiciales en la ciudad de Buenos Aires. CIAR es la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial, un proyecto municipal de varias provincias: Neuquén, Córdoba, Pilar, Salta. Explicaciones de atención ciudadana, movilidad y seguridad urbana. YPF y Globant y Rocking Data aplican la inteligencia artificial en una cadena de suministros. Ecopago hace pagos biométricos. ConversaLab es una startup que tiene asistentes virtuales o chatbots, como se llaman también, para responder consultas. Ternium implementa la inteligencia artificial y machine learning para detectar desvíos de seguridad en sus plantas industriales. El Banco Ciudad y muchos otros más. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya con esto termino. Tenemos el potencial, tenemos recursos humanos, nos falta quizás desarrollar esta estrategia, sentar todos los actores en una mesa para discutir qué es lo que le conviene a Argentina, cómo puede la inteligencia artificial promover o apoyar el desarrollo económico y apoyar al desarrollo social en Argentina. Y lo que yo siento con esto, y ya termino, es que somos más bien consumidores de tecnologías desarrolladas en otros países que implementan algunas soluciones nacionales. Entonces, la idea sería poder desarrollar más recursos humanos, tener más capacitación. Se está desarrollando, pero todavía creo que estamos en el camino. Y bueno, me callo por ahora. Gracias por la atención y quedo acá atenta si hay preguntas, consultas, debate.
Muchísimas gracias, Olga. Sí, un paneo muy, muy pormenorizado de todo, de toda la regulación, de todo el paisaje que intenta regular este tema a nivel global. Bueno, paso al próximo ponente, que es Martín Yesa, diputado de la Nación, intendente de Pinamar durante 2 periodos, y hoy también es cofundador de Colossus Lab, que es un espacio de pensamiento y acción dedicado a la transformación del Estado, la transformación digital, mediante, bueno, todas las cosas que venimos a hablar hoy, inteligencia artificial, revisión institucional, innovación pública, licenciado en estrategia, formación en programas ejecutivos y geopolítica, de varias casas internacionales y muy alto nivel, y también Argentina, Stanford, Harvard, San Andrés, Instituto Elcano de España. Así que bueno, Martín, te damos el piso para que nos comentes. Gracias. Gracias, Gaby. Qué lujo haber escuchado a Olga. Si escuchan gritos de niños, no hay nadie secuestrado en casa, sino que vacaciones de invierno. Tengo una de 3, uno de 5 y la prima, y están jugando justo acá al lado a los gritos. Así que ese es el primer disclaimer. Eh, bueno, miren, yo hace 2 semanas entregué una primera versión del libro para Editorial Planeta, un libro que se va a publicar en octubre sobre, bueno, muchas de las cuestiones que mencionó Olga, no solamente, así, bueno, como dice Olga, ¿no? Esta síntesis en 10 minutos tiene sus particularidades, pero bueno, mucho más desarrollado muchos de estos casos como Prometea, qué está pasando en los municipios, qué está pasando en provincias, ¿no? Miren, hace 2 semanas tuve una suerte de debate, encuentro, como este mismo webinar, ¿no? Del IGF. Le agradezco su invitación a Agustina y a todo el equipo del Internet Governance Forum. Y estaba la persona, el representante de legales de Google, que es un genio, Stanislao, estaba Marina Bericua de Microsoft. Y bueno, se dispara el tema de la regulación, ¿no? Entonces arranca el sector privado de una y dice, no, no hace falta ninguna regulación, básicamente, ¿no? Y uno va un poco más allá y dice, bueno, en realidad alguna regulación estaría buena, pero yo lo voy a poner muy en criollo, pero como los políticos son unos brutos, mejor que no haya ninguna regulación, porque en una de esas la regulación que sale es malísima. Y yo, viste, estaba al lado como, hola, ¿qué tal? Un gusto. Eh, entonces, obviamente, tomé el guante y lo que le contesté es lo siguiente. Si yo salgo a la calle, estábamos en Avenida Callao y Santa Fe, o sea, en pleno centro porteño, y le digo, mira, si yo salgo a la calle en este momento y alguien me roba el celular, me empuja, me roba el celular, esa persona, si la atrapan, puede ir presa. Pero si a tu abuela le roban 10 millones de pesos de su cuenta digital, por ejemplo, ese delito es excarcelable. Porque el capítulo de delitos con una tecnología tipo phishing, ¿no? El capítulo de delitos informáticos en la Argentina, el 100% de los delitos informáticos es excarcelable. Pero hay una particularidad, que es que aumentaron un 266% en los últimos 3 años. Por lo tanto, a mí me encantaría creer que no hace falta ninguna regulación, porque obviamente la empresa lo dice desde el lugar dice, "Buah, yo estoy pescando en la pecera, ¿no? Con medio mundo, macanudo, ningún problema", pero la realidad es que sí hay cosas en donde tenemos la obligación de regular, mínimo, por orden, como cualquiera que gobierna o ha gobernado se hace en función de la evidencia. Y, y esa evidencia lo que nos muestra es que hay un semáforo. Hay un semáforo rojo, hay un semáforo amarillo, hay un semáforo verde. El semáforo rojo es cuáles son las consecuencias tangibles hoy, ¿no? O sea, si tuviéramos que organizar por niveles de prioridad regulatorio, yo soy diputado nacional, estoy en el Congreso, particularmente en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y, y hay cerca de 30 proyectos de ley para regular inteligencia artificial. Y yo si tuviera que decirles, bueno, sobre 30, un Congreso que tiene muchas dificultades para integrar mayorías, sesionar y demás, eh, si tuviera que poner el semáforo rojo, yo diría, bueno, a ver, claramente hay una situación con la actualización de lo que son los delitos informáticos, de primer orden. Segundo orden, podríamos decir todo lo que está vinculado a deepfakes, ¿no? O sea, uso indebido de imágenes.
Y después sí, lo que sería protección de datos personales. La ley de datos personales antes de la inteligencia artificial en Argentina ya estaba atrasada, digamos, una ley del año 2000. Eh, Además, conflictos y desafíos vinculados a la propiedad intelectual y derecho de patentes. Eh, que de vuelta, Argentina es un país que ya tiene problemas regulatorios antes de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros lo que estamos viendo y trabajando en el Congreso Nacional Argentino es como una serie de agendas en donde se están acumulando proyectos. No sé realmente si, yo dudo mucho que vayamos a sesionar de acá a fin de año sobre este tema, pero viendo experiencias internacionales, Olga mencionó distintas experiencias internacionales. Yo, bueno, como mencionó Gabriel en la introducción, pude no solamente estudiar, sino además conocer de primera mano los modelos regulatorios y a los actores, a propósito de este libro que voy a publicar en octubre, de Estonia, de Arabia Saudí, de la Unión Europea, con los propios responsables que estuvieron a cargo de la regulación europea, con gente muy inteligente de la Academia Europea, en Silicon Valley, en Washington, D.C., y ahora hace poquito estuve en Corea. Mi favorito, si les tuviera que decir, es el coreano, básicamente porque creo que una cosa que uno va descubriendo a medida que se empapa realmente es muy difícil unir los dos mundos. Por un lado, conocer al menos de manera aproximada cuál es el verdadero potencial de muchas de estas tecnologías, particularmente de la IA. Y lo segundo, para los que somos, bueno, en Sudamérica, particularmente en Argentina, lo que son los problemas que hay que resolver, ¿no? Y como una suerte de equilibrio entre el tecnooptimismo de pongámosle blockchain a todo, y ¿no? Como esa cosa tecnosolucionista, no, bueno, vos ponele blockchain y queda resuelto y decís, bueno, está bien. Solo que, o sea, seguir reproduciendo los mismos problemas, pero tendrá blockchain. Eh, Creo que hay una oportunidad de repensar. Y del sistema coreano, yo personalmente creo que es el mejor camino para países como la Argentina, porque lograron conciliar una noción que yo veo que hoy en Europa hay una tendencia hacia eso, que es que la protección de los datos personales y de los derechos humanos no debería colisionar con la innovación y el desarrollo económico. Digamos, esto es un statement que parece una obviedad, dicho así, pero yo no lo escucho en ningún lado, digamos. O vas a lugares en donde dicen no hay que regular nada, u otros que te dicen no hay que regular todo. Regular todo lo pongo como una exageración, ¿no? O sea, acá lo que importa es controlar a las empresas. Y países como el nuestro tienen varios problemas. El primero y principal, que si quieren sería como una suerte de epistemología de la regulación o metaregulatorio, que es el primer problema, que es si haciendo esa regulación, la que sea, de izquierda, de derecha, de centro, la que se te ocurra, por innovadora que sea, la vas a poder hacer eficaz. Vamos, eso es lo primero que te enseñan en la facultad de Derecho, ¿no? El derecho tiene que ser, la norma jurídica tiene que ser una norma eficaz. En segundo lugar, tenés que ser capaz de desarrollar esas capacidades estatales para poder llevar adelante esa agenda. El tercer nivel es, siendo eficaz, tenés otro problema, esto es de larga tradición, Carlos Nino, Un país al margen de la ley, un libro del año 1991, en donde ya describe la tendencia anómica de la sociedad argentina, eh, en cuanto al incumplimiento de las normas. Segundo orden epistemológico, les diría, es sobre los modelos, de regulación amplia, como el europeo. Si vos haces una regulación a esta altura, ¿perjudicás más al grande o perjudicás más al chico y al mediano? ¿No? Entonces ahí ya aparece un primer posible doble clic, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, vale la pena hacer una disquisición al respecto. O sea, incluso para los, por pro regulacionista que seas, que es, si vos aplicás la misma norma de cumplimiento súper, exigente para Meta, por poner un nombre, o Amazon, que a una startup que está arrancando, evidentemente la grande se va a morfar a la chiquita, ¿no? Le va a chupar al personal. O sea, la estructura de costos burocrática se le va a hacer, muy hacendosa. La tercera crítica epistemológica regulatoria que yo veo
Y es algo en lo que vengo pensando mucho, es la tradición jurídica en la que me formé, que es la del movimiento del Critical Legal Studies, que crean Duncan Kennedy, Roberto Mangabeira Unger a mediados de la década del 70 en Yale y Harvard. Ellos hablaban de la teoría del derecho inestable, como una suerte de provocación a la idea de la estabilidad jurídica hamiltoniana, en donde creamos normas jurídicas que tienen que durar para siempre, perennes. Y retoman esta discusión con Jefferson, que a fines del siglo XVIII decía que siempre corres el riesgo de que entonces te gobiernen los muertos. Yo me formé la tradición jurídica de la lógica, que es que vos tenés que ser un genio capaz de crear normas que duren para siempre. Y eso creo que es necesario para ámbitos como el derecho penal, por ejemplo, que me parece que, que es importante, que es súper, súper necesario tener normas que den previsibilidad. Pero creo que para la IA necesitamos necesitamos otra cosa. Y creo que el pecado de la Unión Europea, que hoy por hoy están revisando el modelo regulatorio, no es tanto el resultado, porque cualquiera que haya tenido la experiencia de escuchar académicos europeos, a mí me pasó, conozco académicos europeos, orientales, americanos y obviamente argentinos. No sé si es por sesgo argentino o qué, pero la verdad que en general el académico europeo es un académico muy inteligente, o sea, es gente muy intelectualizada, muy inteligente. Entonces, lo voy a poner entre comillas. Si se equivocaron algunas de las personas más inteligentes del planeta Tierra, al menos para lo que pertenecemos a la cultura de la democracia liberal occidental. Y yo creo que el problema no está tanto en el resultado que alcanzaron después de 4 años de trabajo, para lo que decía Olga, estuvieron 4 años hasta publicar su modelo regulatorio en marzo del 2024 con un proceso de implementaciones progresivas. Yo creo que el mayor pecado de la Unión Europea no es el resultado, sino el procedimiento parlamentario para crear regulación sobre inteligencia artificial. O sea, es evidente que hoy ningún país se puede tomar 4 años para hacer la norma perfecta de inteligencia artificial. Y acá lo vamos a citar a Winston Churchill, decía, no es tan importante el plan como el hábito de planificar. O sea, acá no es tan importante y es una cosa que la descubrí en este año y medio y por eso ahora lo discuto con el sector privado y también con mis amigos que les encantan las regulaciones. Digo, escúchame, tratemos de aprender de los mejores, tratemos de evitar los errores ajenos, pero acá lo que necesitamos es diseñar un nuevo procedimiento parlamentario. Digamos, el procedimiento parlamentario tradicional no nos alcanza para esto. Y ahí es donde les iba a hablar del modelo coreano, en donde básicamente lo que crearon es una conciliación a través de la tecnología y con un diseño institucional muy ágil, con una confianza institucional multi-stakeholder al modelo IGF, en donde participan think tanks, universidades. Ellos tienen la Universidad de Seúl tiene facultad de inteligencia artificial desde el año 2019. Eh, Después, otro día hablamos de ese caso, pero conciliaron la privacidad de las personas con la innovación y el desarrollo económico basados en 4 pilares. Sandbox, actualización del Código Penal, delitos informáticos, eh, perdón, se me hizo, data privacy, o sea, todo lo que es datos personales, súper ágil, y un modelo de financiamiento, obviamente, digamos, es lo que decía Olga. O sea, che, todo buenísimo, querés ser una potencia mundial, de algún lado tienen que salir los recursos. O sea, alguien tiene que invertir algo y si no, es narrativa, ¿no? O sea, que vos querés estar mejor, que vos querés un mega plan de desarrollo, está todo bien. Después veamos, digo, con un modelo, con otro, pero básicamente no es serio hablar de un desarrollo eh, soberano nacional, sea híbrido puro estatal, híbrido, digo, público-privado o puro estatal, si alguien no pone no invierte económicamente. Así que bueno, esta esta es lo que fue mi experiencia en el Congreso Nacional. Creo que la Argentina, en esta lógica del wait and see, de esperar y ver a ver qué pasa, me parece que la verdad ya estamos en un punto de maduración en donde creo que tenemos la suficiente cantidad de conclusiones y la suficiente cantidad de evidencia empírica de cosas que no han funcionado o cosas digo, según el paladar, que podrían funcionar, pero que no es necesariamente una solución. Digo, por ejemplo, el de la UE es una solución continental. Digo, podría llegar a ser un modelo de solución si el Mercosur fuera como la UE, ¿no? Pero siendo un propio país, no tenés que ecualizar modelos regulatorios disímiles o asimétricos. Entonces me parece que Argentina tiene todas las oportunidades para tener su propio modelo regulatorio. Dicho esto, lo más importante es que creo finalmente que el IGF tiene que reconvertirse a un modelo institucional superior dentro de lo que es la ONU
y creo que lo más serio no van a ser las normas perfectas que alcance cada país o bloque regional, sino que definitivamente más temprano que tarde el mundo pueda lograr, al igual que con la Organización de Energía Atómica, su propio organismo, que podría bien ser el IGF reconvertido, en un organismo que sea capaz de oficiar de árbitro internacional para que no tengamos paraísos tecnológicos en donde las empresas se vayan mudando al régimen regulatorio más conveniente, sino que podamos construir estándares internacionales para que la sociedad, el Estado, las empresas puedan alcanzar, en lo que para mí es la verdadera oportunidad de todo esto, el mejor momento de la historia. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Esperamos leer ese libro, ni bien salga. Sí, me parece que reflejaste algo que es evidente, la tensión que, o sea, entre, digamos, la inteligencia artificial que se desarrolla a un ritmo tan vertiginoso, empujada también por las empresas y por las posibilidades de negocio que abre, y un poco la regulación que intenta ir atrás tratando como una vez que ya entendió el escenario, ya el escenario cambió. O sea, me parece que es una dinámica donde a veces la regulación va por detrás y le cuesta llegar a tiempo. Así que bueno, muy, muy buena tu presentación y bueno, repito, esperamos ese libro muy pronto. Pasamos a la siguiente ponente, es Natalia Suazo, especialista, politóloga, especialista y consultora en política digital, licenciada, bueno, licenciada en Ciencia Política, especialista en Relaciones Internacionales de la UBA, posgrado en Derecho, Política, Ética en la Universidad de Leuven. Trabaja en muchos proyectos internacionales de tecnología con enfoque de derechos humanos y desarrollo. Dirige Salto, que es una agencia consultora especializada en transformación digital y en innovación, consultora de diversos organismos, la Oficina Regional de UNESCO, también en Flaxo, es autora de muchos libros, eh, y asesoró la regulación en temas de ética e inteligencia artificial de UNESCO. Bueno, la verdad que trae también como mantenemos un nivel altísimo en los ponentes en esta ocasión. Así que Natalia, un placer escucharte y te doy el piso para que comiences. Gracias. Gracias, Gabriel, y muchas gracias también al IGDF, a las Agustinas, Ordóñez y Bricio, que tan un gusto estar con ustedes, con Olga, con Andrés, amigos de hace tanto tiempo. Me parece interesante que algunas notitas que yo tenía para estos 10 minutos coincidan en algunas cosas. Anoté 4 cuestiones como para sumar este debate que creo que es necesario abordar y problematizar, pero en principio digo lo que ya coincido con Olga. Creo que antes de hablar de regulación tenemos que pensar en nuestra estrategia país de inteligencia artificial, porque me parece que si no, no es posible pensar regulaciones que ya sabemos que son disímiles y que ni siquiera en la Unión Europea hay consenso sobre la regulación que ellos mismos han tenido. Pero además de regulación, quiero también destacar que necesitamos un modelo de gobernanza, ¿no? Un modelo de gobernanza que tiene que ser parte. Creo que lo decía también Martín recién, cómo establecemos modelos que no solo sean una ley, porque sabemos que el desarrollo, la innovación y los avances en la tecnología, sí, por supuesto, se moldean con leyes, pero no dependen solamente de las leyes. Em, yo sí creo que tenemos capacidades en la Argentina, no creo que seamos un país sin capacidades para este desarrollo, sobre todo para desarrollos soberanos. Y por supuesto, m- abogo porque esas capacidades sean capacidades propias, soberanas, y que por supuesto no seamos solo consumidores y seamos productores. Esto creo que también lo decía Olga de tecnologías. Creo entonces que en el primer punto, para pensar en los desarrollos de inteligencia artificial nacional, tanto de sistemas como de modelos, tenemos que pensar en las infraestructuras que hoy tenemos y en la matriz energética que vamos a destinar a esos desarrollos. Creo que es algo que muchas veces se deja para
para el último lugar de estas conversaciones, pero sabemos que en conjunto las tecnologías de información y la comunicación, con la suma de la inteligencia artificial como una nueva capa que está consumiendo una gran cantidad de recursos, consumen alrededor del 1,4%. Tampoco tenemos un número que sea estandarizable, pero consumen aproximadamente el 1,4% de la energía mundial, de la huella de carbono. Por supuesto, hay otras industrias que consumen mucho más, pero siendo un país que tiene permanentemente dificultades estructurales respecto de las capacidades energéticas, creo que la cuestión de qué matriz energética y para qué queremos utilizar la energía de nuestro país en un contexto de avance rápido y de adopción rápida de tecnologías y sistemas de inteligencia artificial, me parece que es una pregunta que tiene que estar en esta mesa de debate y en cualquier estrategia de desarrollo, de, bueno, ¿para qué usamos y para qué vamos a usar nuestras capacidades? En segundo lugar, los datos. Me alegro mucho esta reflexión que ha tenido Martín de insistir en que antes de cualquier regulación en inteligencia artificial tenemos que actualizar nuestra ley de datos personales. Tenemos una ley del año 2000 que tiene un proyecto presentado en el año 2023 que puede ser mejor o peor, pero está ahí para tomar. Fundamentalmente, ¿en qué actualiza este proyecto de 2023? En adaptarnos a una regulación, también como decía Olga, que viene de la Unión Europea, que es fundamentalmente el convenio 108 del Consejo de Europa, que lo que propone es cambiar un poco el paradigma, en vez de regular archivos, datos en general, propone centrarse en las personas, generar más capacidades para las personas, para transparentar los procesos en los datos personales, la rectificación, la responsabilidad proactiva en el tratamiento de estos datos. Creo que también en términos de datos personales necesitamos una inversión en las capacidades públicas para poder tomar esas responsabilidades y gestionar las políticas de datos. Esas capacidades vienen siendo muy desfinanciadas en los últimos años en los distintos gobiernos, además con cambios en el regulador que ha pasado a depender del Poder Ejecutivo, lo cual no es lo mejor posible, pero también tenemos que discutir estas cosas y me parece fundamental si hablamos de inteligencia artificial. Tercero, la regulación. Por supuesto, yo apoyo la regulación y algunas cosas que se dijeron ni siquiera en el modelo de la Unión Europea son así, porque, por ejemplo, el modelo de la IAC de la Unión Europea separa entre grandes plataformas y pequeñas plataformas. Eso es algo que toma, incluso no solo la IAC de la Unión Europea, sino la Ley de Servicios Digitales, que se centra más en las responsabilidades de empresas y consumidores, separa entre grandes y pequeñas empresas, es decir, si no queremos que sucedan estos desbalances en la industria, tenemos ya ejemplos para poder tomar. Si no queremos que la regulación quede vieja, tenemos la posibilidad, tenemos un mapeo que hicimos desde UNESCO en 2024 sobre cómo estaba regulando el mundo la inteligencia artificial, y lo que vemos es que hay una mezcla de matrices reguladores, que no todas las regulaciones son idénticas. Tenemos regulaciones que se enfocan más en principios, otras más en derechos humanos, como sea la Unión Europea, pero incluso la Unión Europea, incluso enfocándose en derechos humanos, también se enfoca en riesgos. Entonces van siendo unas mezclas. Y tenemos también regulaciones que incorporan sandboxes y enfoques ágiles para que haya una posibilidad de que la ley no quede, entre comillas, vieja, para que tengamos posibilidad dentro de una regulación de innovar, de tener regulaciones flexibles. Entonces, creo que también para ese problema tenemos ya desarrollos que podemos pensar para incorporar como posibles si queremos en una posible regulación. Yo creo que el gran problema ahí en la discusión, en el falso dilema de regulación versus innovación, que para mí tienen que ir de la mano, para mí no es una o la otra, sino las dos, es esto de
si no tenemos ninguna regulación, por supuesto el mercado va a crecer más rápido. Esto no se verifica si hablamos de políticas basadas en evidencia en la realidad. China, como dice Anu Bradford en su nuevo libro, que se llama algo de a digitales, no me acuerdo ahora el título completo. China, que tiene una regulación estatal básicamente muy fuerte, está creciendo al 5% anual. India al 6-7% anual. Son países que tienen regulaciones estatales fuertes. Estados Unidos, que como dice Bradford, tiene una regulación market-driven, digamos, promotora del mercado, está creciendo al 2,8% anual. Y la Unión Europea, por poner el otro caso, muy discutido en este momento, que tiene una regulación basada en los derechos, está creciendo muy, muy poco, un 0,5%, pero desde hace muchos años. Entonces, es difícil que pensemos que la Unión Europea tiene un problema de desarrollo tecnológico por la regulación que ni siquiera se llegó a aplicar. Empieza a aplicarse ahora el 2 de agosto, ya unos días falta un poquito. Entonces creo que no es la regulación, creo que es la estrategia de desarrollo. Que la regulación lo que tiene que hacer es pensar cuál es el desarrollo y cuáles son los mercados de desarrollo, que es algo que venimos pensando desde el siglo XX. No es nada nuevo pensar en qué modelo de desarrollo y qué industria queremos. Y fundamentalmente la regulación también lo que hace es agregarle valores al desarrollo, al modelo de desarrollo. No es lo mismo un modelo que el otro. No es lo mismo un modelo utilitarista, porque el utilitarismo es un valor fundamental de quienes se ubican más del lado de no regulemos, que piensa solo en el costo-beneficio y cuando tenemos algún problema recurrimos a otra solución tecnológica para modificar ese problema, por supuesto un valor tecnosolucionista. Porque lo que ya también sabemos por evidencia es que muchos sistemas de inteligencia artificial tienen riesgos en términos de acrecentar desigualdades. Y creo que nuestros países en América Latina, el continente más desigual del mundo, no pueden no pensar en las consecuencias que puede tener agravar las desigualdades. Hay un estudio muy interesante que hizo Derechos Digitales con, creo que Luminate, que señala que la mayor parte de los desarrollos de inteligencia artificial en América Latina abordan cuestiones de salud, educación, seguridad, etcétera, es decir, temas vitales para la vida de las personas. En esto también coincido en que existen muchos riesgos en esos sistemas y si esos riesgos existen y las desigualdades crecientes existen, además de los sesgos, por supuesto, que ya conocemos, me queda poquito tiempo, ya estoy en 10, ahora voy cerrando. Es evidente que necesitamos regulaciones porque, a ver, cualquier sistema que afecte nuestra vida, desde las regulaciones de la seguridad vial hasta las regulaciones más complejas, ¿no? Como las farmacéuticas, tienen una intención, que es que no nos ganen que no nos ganen los perjuicios a los beneficios de esta tecnología. Por supuesto, tienen que ser flexibles y adaptables, y en esos casos de las regulaciones complejas lo son. Em, pero bueno, también tenemos evidencia de los riesgos. Después los modelos, como bien decía, son una mezcla. Tenemos, sí, como bien decía también Olga, la OSD o la UNESCO que han generado principios. Esos principios, por supuesto, tienen que traducirse en modelos según cada uno de nuestros países. Pero lo cuarto que quería decir es que esa innovación tiene que estar basada en esto último, en nuestros valores y en proteger y promover al mismo tiempo, ¿no? O sea, promovemos un ecosistema que por supuesto necesita financiación, pero ese ecosistema tiene que también proteger a las personas en el medio. Em, una cosa que tenía anotada y que dije al principio, pero que me parece importante decir, es que ya tenemos muchos países de la región que tienen estrategias integrales, lo que se llama en inglés comprehensive strategies, que son Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú, países muy distintos. Países que ya producían tecnología antes y países que son casi países con desarrollo primario y con algunas industrias más avanzadas, pero son muy distintos entre sí.
Creo que primero se necesita esta estrategia integral y después regulaciones e incluso en algunos casos, y termino con esto, regulaciones específicas en temas que son urgentes. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha diseñado una resolución para que en periodos electorales tengamos ciertas resguardas y ciertas protecciones contra la utilización de deepfakes en campañas electorales. Y esto ha sucedido por la propia evidencia de la utilización de inteligencia artificial en las campañas electorales. Entonces también me parece necesario pensar que hasta llegar a una regulación integral, que como decía el diputado, efectivamente puede llevar mucho tiempo, igual a Brasil y a Chile le ha llevado mucho tiempo, los consensos llevan mucho tiempo y más en sociedades polarizadas, pero tal vez tengamos que tener algunas regulaciones específicas para temas urgentes y bueno, y quizás podamos discutirlo más adelante. Cierro con esto. Muchísimas gracias. Natalia, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que tu intervención abre muchísimos interrogantes y nos deja también mucho que pensar. Me pareció muy interesante lo que decías de cómo comparabas aquellos países o entidades que regulan mucho y cómo a veces se considera que es una correlación entre, o se plantea la correlación entre mucha regulación y poco desarrollo y cómo eso en realidad es un concepto que queda desafiado por, por la realidad misma y por los números, por las tasas de crecimiento. Así, muchos aspectos se den en cuenta, el tema de los datos, el tema de la privacidad, bueno, son todos interrogantes que hay que ir resolviendo y que sí coincido que, digamos, eh, nos debemos una estrategia que contemple una estrategia más actualizada y que incluya muchas partes interesadas para poder afrontar este nuevo escenario. Así que muchísimas gracias. Ahora, finalmente, vamos a terminar. Último panelista también, Andrés Piazza, abogado, tiene muchísimos años de experiencia en temas de políticas públicas, TICs, gobernanza de Internet, y es director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe, que es un espacio de diálogo multisectorial para capacity building, con el fin de nutrir el diseño de políticas públicas y marcos regulatorios desde el punto de vista de la calidad. Así que Andrés, te dejo este último espacio. Gracias. Gracias, Gabriel. Un placer estar acá también en este revival del IGF Argentina, más o menos como el tercer revival. Pero ahí vamos, ¿no? Digamos, tratando de ver si podemos consolidar procesos de creación de consenso. Dijiste muchísimos años, la veo a Olga que hace el gesto. Yo recordé hoy la primera vez que la vi a Olga, era una reunión en Cancillería. Está Adrián Carvalho ahí también en esa reunión, que lo veo ahí con fotito. Y era la posición argentina en el IGF, en el IGF número 1 en el 2006. Y como no había Zoom, era en una pantalla proyectada y un Word con control de cambios. Pero Olga ya venía de estar en el Working Group de Internal Governance, ¿no? Venía del Tratado Internacional de la Cumbre Mundial. Así que, digamos, este tema de la gobernanza de Internet, cuando creamos el IDDLA, que es un poco recoger el guante a eso o a las agendas que tuvimos, yo siempre pensé que me frustré con que la discusión multisectorial servía mucho para frenar malas ideas, pero poco para construir consensos. Y hoy, con esta pequeña semblanza que le haces vos, Gabriela, que dicho sea de paso, me parece un gran aporte que estés vos con tu rol en este ejercicio de moderación y en este proceso del foro. Decíamos, no hay tal dicotomía entre regulación y desarrollo o innovación o eh, mercado. O sea, ninguno de los cinco pensamos que lo hay y sin embargo el discurso dominante allá afuera es ese. Entonces quizá ahora, 20 años después de esa reunión, Olga, quizá ahora podamos construir algo de abajo hacia arriba, por así decirlo, o entre menos actores en donde la discusión multisectorial pueda permear a una solución y no solamente frenar cosas que, que eran mala idea, ¿no? Porque eso no es que sea fácil, porque hay un montón de malas ideas que prosperan, pero
pero no sé, a mí por lo menos me quita un poco de sentido de propósito. Entonces, bueno, estoy acá de vuelta tratando de aportar un granito de arena y me preguntaba, bueno, ¿qué puedo decir que no dijeron? Entonces tuve el lujo de que Olga, Martín y Natalia hicieron descripciones fácticas de estados de desarrollo, de evolución de esta situación, de este estado de situación, y yo coincido con los diagnósticos y las elaboraciones de los tres. Entonces voy a tratar de dedicarle unos minutos a ver qué cosa no se dijo o dónde correr un metro más la línea o la frontera y cosas un poco autorreferenciales, porque de hecho a eso nos estamos dedicando un poco con el IDELAC. Este año el IDELAC presentó, y el martes lo hice también en la región centro, hubo una reunión de Córdoba. Yo estoy en Córdoba, ¿no? Me quería hacer el canchero con que era el único que estaba en el interior, pero lo veo a Martín con los pinos atrás y me quita la narrativa, pero bueno. Em, la provincia de Córdoba no tenía una estrategia provincial de esto, quisimos encontrar una estrategia, una alternativa, haciendo un diálogo multisectorial con esos actores. Pensé, qué lindo Arenero, porque viven todos a 10 minutos de auto o 20 de mi casa, ¿no? Podemos dialogar y entender eso que estaba diciendo Natalia, eso que estaba diciendo Martín. ¿Dónde? No, ¿cuál es la mejor regulación promedio? Sí, está bien el ejercicio intelectual de pensar que el modelo coreano quizás es el mejor. Ahí, sobre eso, un detallecito. Yo también le prestaré atención a algo que, digamos, dentro de todo lo que referimos, no habíamos referido, la ley de Japón. Japón tiene un approach también de esto de la innovación, la regulación, protección de las personas, no necesariamente atenta contra la innovación. Vamos a ver los resultados que tengan porque es muy pronto todavía, de hecho es muy pronto para Europa, yo también coincido. Eh, por cierto, Agustina Ordóñez, excelente este esfuerzo, es todo tuyo, este IGF de 2025. Incluso ese bot que escribe con recursos en el chat y va diciendo, presten atención, va poniendo los enlaces. Se llama igual que un compañero que yo tenía en LACNIC, Nicolás Fimarelli, o a lo mejor es el mismo, no sé, pero los felicito por eso. Hay que prestarle atención a ese, van poniendo todos los enlaces y si tuviéramos esa relatoría ya podríamos ir al Congreso, ¿no? Digamos, a plantear una regulación de síntesis. Entonces, ¿qué pensábamos? Bueno, ¿dónde está nuestro lugar? ¿A qué nos podemos dedicar si nuestro nivel de desarrollo relativo es tan bajo y el propio Europa se da cuenta que no puede competir con los hyperscalers, con los grandes jugadores, con los grandes LLMs? Y cuando nosotros nos cuesta incluso competir, o sea, estamos en un claro tier 2 en ese índice latinoamericano de inteligencia artificial respecto de Uruguay, Brasil y Chile, en infraestructura, no en capital humano, pero en publicaciones, en formalizaciones de las publicaciones científicas, sí, y en infraestructura. El eje de gobernanza le pesa 25% a ese índice, toda la acumulación institucional. Y yo creo que ahí esta comunidad, la que está acá, tiene mucho para hacer catch up en esa parte. Con la Liga del Bien, Liga de la AI for Good, me queda mejor, Liga de la Inteligencia Artificial para el Bien, que es una iniciativa multisectorial, que yo vengo al IGF en nombre de esa liga, no tanto de IDERAC. Hicimos un índice o un blueprint en donde intentamos, con esa lógica de, a ver si lo encontré Fiuma, con esa lógica de no hay dicotomía entre una y otra, pensamos, la Casa Blanca, cuando hizo ese Executive Order, primero había hecho un blueprint que lo había consensuado con el sector privado. Ahora Trump lo deroga al blueprint, perdón, a la Executive Order, pero el blueprint, ese diálogo multisectorial que hubo en Estados Unidos, siguió ahí. Con la Liga lo que pensamos es un blueprint para la región, que lo presentamos en AmCham el año pasado, en 2024, y segunda edición del índice del CENIA un poco como que lo jubila a nuestro índice, pero lo que nosotros pensábamos era, la regulación no es una pirámide, ¿no? No es la regulación solo de riesgo y tamaño o tier del modelo, o la regulación de AI específicamente, sino es todo lo que hay debajo, y que para Argentina es un queso gruyere lleno de agujeros, porque, digamos, Europa, con su negocio, bien que mal, las mejores mentes académicas del mundo hicieron una Digital Services Act, Digital Markets Act, Cybersecurity, GDPR va a cumplir 10 años y nosotros no sabemos todavía cuál es nuestro negocio. Vuelvo al arenerito, al arenero, no le digo subnacional a Córdoba porque hay una cuestión de principios ahí, pero a ese arenero en donde nos preguntamos con todos los actores, pudimos tener 100 interlocuciones, vi que también la UNESCO estaba haciendo, yo estuve participando en eso también, una estrategia nacional de IA que lo van a presentar pronto a esos resultados. ¿Dónde está
el nicho nuestro sí, no podemos competir en el plano de los LLMs, ni en el plano de los agentes o de la innovación que hay en los AI Wraps, ¿no? Toda la innovación en agentes que hay subidas a las APIs de los LLMs. Y ahí entonces está toda la discusión de desarrollo, driver de desarrollo central, cómo hacer para adoptar, tanto en el sector privado como en la transformación digital del Estado, de los estados, mejorar la eficiencia productiva y organizacional subidos a esta ola, y ahí no queda otra que hacerlo, y donde hay nichos para nuestro sector tecnológico, que algo de nicho hay para nuestro sector tecnológico ahí, pero donde hay nicho, y yo no estoy hablando de la TAM GPT o iniciativas que son fantásticas, pero que son más filosóficas que industriales, por así decirlo, sino de donde hay yo me proponía preguntar y que quiero hablar de esto porque de lo otro ya lo hablaron brillantemente mis precedentes, donde hay margen para nuestro desarrollo. Y lo que detecté o lo que detectamos en el equipo de IDLA, que en el informe que hicimos, ahora la región centro posiblemente haga algo junto con el Estado Nacional, no sé, son diálogos todavía, el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, está apoyando estas iniciativas. No es esa, Nico. AI for Good, por supuesto que la UIT tiene su iniciativa. Esta es una liga que está hecha por entidades de Argentina. Después te pongo el enlace yo. Em, pero volviendo al tema. ¿En dónde se pueden hacer inversiones estratégicas en el triángulo de aumento del capital humano, aumento de los datos disponibles, que no son datos abiertos, que son datos disponibles para innovación abierta del sector público y del sector privado, de aquellos? La pregunta que les propongo pensar es, ¿qué datasets no han sido entrenados por los LLMs y por qué ChatGPT o Grok alucinan cuando hablan, no sé, de lo que yo puedo comentar de derecho argentino? Porque no están entrenados, o sea, saben lo mismo que hacer una bomba atómica en una receta de cocina, no están entrenados con todo el derecho, con toda la jurisprudencia, con toda la doctrina argentina o cordobesa o santafesina, están entrenados con mucha información muy útil, y posiblemente haya nichos de innovación para nuestro sector privado, para nuestro sector tecnológico. No, seguro hay, y hay que correr la línea un metro más y ver dónde están esas inversiones estratégicas y la regulación, cómo la regulación puede habilitar esto como driver de desarrollo, eh, donde hay margen para innovar con los datasets que no han sido entrenados y tener escalabilidad global o liderazgo global con esas perspectivas en salud, en justicia, en energía, en cadenas de valor como las de, no sé, la soja y el maní o el aeromate, que son en escalas quanti quali superiores a cualquier otro datasets del mundo. Eh, y en eso, por ejemplo, inversión en supercómputo. El CENIA dice en el informe, el que no computa no compite. Y nosotros tenemos a la supercomputadora Clementina al 10% de la ocupación, ¿no? Digamos, 90% de su capacidad de entrenamiento está vacía. Sin embargo, la demanda de supercómputo en el sector privado eh, es baja, pero al mismo tiempo, en el Arenero de Córdoba y en ese informe, que también voy a poner los enlaces si hace falta, hay demanda de supercómputo para proyectos estratégicos, y hay centros de supercómputo en otros lugares que no son solo en Buenos Aires, y que podrían ampliar su capacidad porque hay demanda y porque hay intenciones de hacer inversiones, y el cuello de botella está en los datasets. Entonces, ¿qué dice nuestro informe respecto de dónde está el driver de desarrollo en el rol del Estado? En su transformación digital sí, pero en disponibilizar datasets, cuidando soberanía digital, cuidando protección de datos, cuidando seguridad, pero el Estado crea el mercado. El Estado, bueno, esto es paradójico y quizás suena un poco grandilocuente y un poco, no pueden decir comunistas, pero no es porque el Estado sea el mercado, porque el Estado o los datasets de, no sé, de YPF o del Ministerio de Salud o de los hospitales o de también el sector privado, de los datasets que no fueron entrenados por nadie, son el driver para nuestro desarrollo, y eso se puede hacer a nivel regional también. Es una hipótesis, solo una hipótesis a esta altura. ¿Qué más que nunca se dijo todavía? Bien, esto de las inversiones de política pública, perdón, las inversiones estratégicas, pienso que pueden ser público-privadas. Brasil tiene inversiones en supercómputo y en estrategia nacional muy reciente, muy fresquita, muy grande, muy, muy avanzada. Los países europeos también, y aún así no alcanza. Quizás esas inversiones estratégicas pueden hacerse conjunto con el sector privado y después integradas a nivel regional. Pero a diferencia de otros, sí vimos 20 años de políticas públicas en donde inversiones estatales en fibra, en laptops, en creación de capacidades, en
infraestructura de ciberseguridad. Lo veo a Luis Papagni también ahí en esta una comunidad muy amplia, no somos los panelistas los que pueden aportar. Veo que hay una lógica que es cuando la inversión pública inyecta dinero, genera derrames y genera resultados, cuando se acaba el dinero se acaba el programa. Tenemos que pensar en IA, en políticas públicas que sostengan y que sean fondos que sean recursivos sobre sí mismos y puedan crear la continuidad de la innovación como empujando un dominó. Eh, bueno, listo, me parece que ese es los 2 centavos de estos 10 minutos y va a haber un panel sobre esto, va a haber un track sobre esto en el IGF, en el IGF presencial y no sé dónde sucederá, si sucederá en Córdoba o no. Pensábamos este año hacerlo en el Congreso Nacional para tener también, aprovechar este Parliamentary Track que lidera Agustina, este involucramiento de Martín, de Pamela y de otros diputados de otros bloques, ¿no? De todos los bloques del Congreso. Quizá hagamos una sesión de IGF Argentina en Córdoba junto con el IGF y quizá hagamos una presentación de resultados, todavía no lo podemos saber, pero lo de IA no termina acá, empieza acá. Así que me parece que ahí me quedo, Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, sí, me parece que tocaste muchos temas, fuiste como juntando varias puntas. Sí, me parece fundamental entender también antes de ponerse como prerequisito para empezar a pensar, empezar a mirarse uno mismo y ver qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer, dónde es que nosotros tenemos capacidades instaladas donde podemos hacer la diferencia, y dónde nos ubicamos nosotros en el ecosistema global. Me parece que eso es algo importante para empezar a pensar cómo participamos en la regulación, qué es lo que tenemos para ofrecer. Hablaste del tema de los datos, que bueno, yo vengo del mundo de los datos, así que para mí es un tema también personalmente fundamental, donde Argentina tiene muchísimo potencial. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estamos con poco tiempo respecto a lo estipulado y somos bastante estrictos con el tema tiempos. Así que no sé, preguntas. Gracias a todos los que fueron comentando, la verdad, el AA Agent fue ilustrando cada punto que se tocó con mucha documentación. Tenemos muchísimo para seguir. No veo preguntas que se hayan ido haciendo más allá de comentarios, pero nadie ha dejado preguntas, así que lo que puedo hacer, si les parece bien, es abrimos el micrófono para alguien que tenga algo para comentar antes de cerrar, o preguntas, sugerencias, lo que es el momento. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Por acá Mariana Sepúlveda, me voy a animar a consultar porque, bueno, justamente estoy trabajando con un equipo en el marco de innovación tecnológica aplicada a lo que es niñas, niños y adolescentes. Y bueno, justamente nos interesa un montón este tema de la gobernanza porque está muy complicado en Argentina. Y escuché a Olga que dijo, quizás no tenemos una ley regulatoria ni demás, pero sí presentar como una estrategia para ver, no sé, por ahí nosotros tenemos hoy por hoy un prototipo, pero no tenemos ni siquiera la confianza de decir, bueno, vamos a trabajar e impulsar esta acción en cuanto a lo que es, por ejemplo, esta aplicación que trabaja con una estructura tremenda que es prevención de violencia, acoso escolar, abandono escolar y quizás trabajar en cuanto a lo que es educación eh, es un poco sensible en cuanto al marco regulatorio y decir con quiénes trabajamos, cómo hacemos y cómo hacemos que escale. Eh, por ahí la pregunta es, redondeando esto, em, ¿qué estrategia recomiendan como para seguir avanzando en esto? Porque es bastante sensible el tema. ¿Puedo comentar? Hay una pregunta de Luis también, después de hacer algún comentario Sí. para Mariana. Mariana, el tema es súper interesante y es ahí donde yo creo que nada de esto se puede resolver si no sentás a todos los actores en una mesa para discutir. Este tema lo vimos en la última escuela de gobernanza de Internet que organizamos en México.
Hubo un panel súper interesante con expertos precisamente en protección de la infancia en Internet, con inteligencia artificial y todo. Y una de las cosas que más me impactó de lo que comentaban los expertos era la dificultad, y no estoy diciendo que sea malo ni bueno, por favor, no me descontextualicen, la dificultad de poder encontrar con las empresas privadas, las plataformas, maneras de proteger a los niños. Y eso pasa por el diálogo, sentarse y hablar. Y creo que no sé si está tan enfocado en este tema, siendo que mis hijos son adultos jóvenes, pero veo a todos los chicos prácticamente desde la primera infancia con teléfonos en la mano. No sé si todos los padres están suficientemente informados y no sé si todas las plataformas están suficientemente preparadas para poder tener usuarios de tan corta edad y tan vulnerables, también con los adultos mayores. Así que em, creo que una mesa de diálogo no solamente nos permitiría hacer la estrategia, sino también llevar estos temas a que las empresas los tengan presente y también la sociedad los tenga presente. Hay una pregunta de Luis, no sé, Gabriel, si la querés leer en el chat. Sí, sí, paso a leerlo. Lo que Luis Papani pregunta es si creen que lograremos alcanzar una regulación que combine soberanía electrónica, o sea, pasar de ser, como se dijo, consumidores a productores o formar parte de la cadena de valor desde el punto de vista de la producción de la IA, transparencia algorítmica y regulación inteligente que no coarte la innovación, o si es demasiado ambicioso y si creen que Argentina podría llegar a impulsar un sandbox regulatorio de IA. Esto yo creo que es para, para todos los ponentes. Quien quiera. No sé, Olga, si Arranco, vos. arranco Digo. una mini anécdota. Hace 2 semanas cuando tuve este debate con los asuntos legales de Microsoft y Google, preguntaron también sobre el tema de educación. Y justo hace un mes se publicó un informe. Este comentario tiene que ver con el encuadre correcto de la conversación que estamos teniendo y también con respecto al hype, ¿no? Y preguntaban por el tema de la educación. Y hace un mes salió un informe de cuál es el nivel educativo de los chicos en la Argentina. Particularmente, el 45% de los chicos que están en tercer grado no decodifica el código alfanumérico. Hay gente que cree que tenían problemas de lectocomprensión. No, eso es el 75% de los que están en secundaria. Es peor todavía. Acá estamos hablando de algo básico, previo, que es la decodificación del código alfanumérico. Entonces, preguntaban si con IA podemos mejorar la educación. Y yo digo, mirá, igual corre la IA por 2 segundos. La Argentina, hace 160 años, diseñó una tecnología de alfabetización que funcionó y fue revolucionaria, que era el código alfanumérico, docentes, mi mamá me mima. Digo, entonces, eh, tenemos problemas previos. Y obviamente hay países que están conversando y discutiendo sobre esto. A ver, cuando mencioné lo de Corea, Andrés, y no Japón, es porque hablé de los modelos que yo conocí de primera mano. O sea, estuve con los actores principales. Con los japoneses lo leí, pero no pude charlar con ellos. Y tiene que ver con la segunda pregunta de Luis Papagni. Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, que podemos alcanzar un modelo regulatorio. Soy más escéptico de que podamos tener un plan de desarrollo. Yo digo, solo disclaimer sobre lo que dijo Natalia. Como soy diputada nacional, conté sobre el tema regulatorio y los desafíos regulatorios. Y y otros hablaron de otros temas. Si hubiera sido intendente, hubiera hablado de otros temas. Eh, pero yo creo que, lamentablemente, y siguiendo la línea de lo de Natalia, eh, podremos tener regulaciones, incluso creo que podemos tener sandbox, y si me permitís, te voy a hablar de 2 casos de sandbox, el de España y el de Corea, o el de España y el de Gran Bretaña. Yo estuve en abril haciendo un programa ejecutivo en el Cano y estuvo una de las personas que, bueno, nada, que está ahí con todo el tema sandbox europeo. Y nos contó que, por ejemplo, en España se presentaron en 3 años 38 proyectos de sandbox. Y ninguno creo que una tasa de aprobación de 4 o 5. Que era una copia del modelo de sandbox de Gran Bretaña, que es en el que está basado también mi proyecto, por ejemplo, legislativo. O sea, más o menos es el mismo,
solo que en Gran Bretaña, si no me falla la memoria, eran 350 casos presentados con una tasa de entre el 60 y 75% de éxito. Y el coreano de 689 casos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que retomando lo que hablaron Olga, Natalia, Andy, Andrés, lo importante al final del camino es el modelo de desarrollo y las personas que estén ahí, ¿no? Porque vos podés hacer un copy-paste de un modelo regulatorio, pero si después haces el copy-paste del modelo regulatorio de Sandbox británico en España y a uno le dio 350 y al otro le dio 38. Entonces es la estrategia nacional, pero también son las personas que están ahí, ¿no? Como llamando, che, dale, no tenés un proyecto para presentar, ponerle la alfombra roja, que vayan, que lo presenten, que no solo accedan los grandes, digo. Entonces, nada, creo que, o sea, soy más optimista sobre que podamos tener un modelo regulatorio, soy mucho más pesimista de que podamos tener un plan nacional estable en el tiempo. Gracias, Martín. Natalia también levantó la mano para participar de esta pregunta. Yo acá voy a abrir un poco el debate a partir de una cosa que dijo Andrés, que en la Universidad de Córdoba hay oferta y capacidades humanas para, por ejemplo, procesar supercómputo, pero lo que no hay es inversión. Y en términos educativos, en 2024 la inversión del PBI en Argentina en educación se redujo un 40%. Entonces, no es posible que discutamos estas cosas en nuestro sandbox de inteligencia artificial. No es posible porque aplicar o no inteligencia artificial a la educación. Bueno, creo que hay una pregunta previa y que tiene que ver con nuestro lugar en el mundo, con nuestro lugar en el desarrollo a nivel mundial, que es, bueno, en principio faltan escuelas, en principio faltan docentes, faltan un montón de cosas antes que no digo que no se pueda plantear la pregunta al mismo tiempo, es totalmente válida, eh, pero hay cuestiones estructurales que tienen que ver con la desinversión en ciertas áreas estratégicas argentinas que todos decimos, no importa qué partido, que son súper importantes como la educación, pero de facto están desfinanciadas, de facto retroceden. ARSAT, por ejemplo, ARSAT perdió el 25% de su capacidad humana porque tienen los salarios congelados desde 2024, desde el año pasado, y tenemos ahí una capacidad, en principio para data center, para cuestiones estatales si queremos, para poder pensar en otras cosas, para poder vender servicios, lo mismo el INVAP. Pero creo que justamente esa mesa de conversación y la estrategia en general no existe en un vacío. Existe en esto que decía Andrés, existe en esto que nos estamos planteando. ¿Qué pasa? Que la Universidad de Córdoba tiene a Nicolás Wallowik, que es una de las grandes mentes de la computación argentina, pero nadie le pone un peso. Entonces, bueno, si queremos hablar seriamente de estos temas y que no sean solamente un eslogan, por supuesto creo que en esa mesa, creo que Mariana era Mariana, sí, la participante que comentaba esto, creo que trabajas en sociedad civil, Mariana, o en academia. Bueno, esas personas de sociedad civil y academia tienen que ser parte. Y personas como Luis Papagni, que se han ocupado también de la infraestructura en cuestiones críticas para el desarrollo argentino, tienen que ser parte. Y por supuesto el sector privado. Pero bueno, también tenemos que pensar esa estrategia. Me olvidé de tu pregunta general, ¿no, Luis? Me fui un poco para atrás, pero creo que a veces es necesario irse un poco para atrás. Gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría invitar a cada participante que haga unas palabras muy, muy breves de cierre. Primero paso a los avisos parroquiales. Inteligencia artificial, bueno, este fue el primer webinario de 4. El próximo va a tener lugar el día 21 de agosto, en este mismo horario, también jueves. Va a ser sobre el tema de gobernanza de datos, otro tema, digamos, que está hermanado con este directamente. Después el 18 de septiembre, también jueves, sobre tecnologías emergentes e innovación.
Y el 23 de octubre va a ser el último, que va a ser sobre ciberseguridad y confianza. Bueno, las invito a seguir las redes donde se va dando update de estos eventos. Así que bueno, sí, me gustaría invitarlos. Me dicen que Andrés tuvo un problema de conectividad, así que sería Olga, Martín y Natalia con Estoy. palabras muy, muy breves de cierre. Ah, estás de vuelta, volviste. Bueno, entonces a los cuatro, por favor. Palabras muy, muy breves de cierre para despedirnos. Gracias. Bueno, empiezo yo brevemente. Creo que nos merecemos un diálogo multiparticipativo sobre este tema. El tema de la inversión es importante, tener fondos para desarrollar todo esto. Si no, queda, como decía, creo que Natalia, queda en las buenas intenciones. Creo que la iniciativa tendría que nacer de alguno de los organismos del Estado, no sé qué ministerio, y convocar ampliamente, sin miedo, a todos los actores y dialogar en un espacio digamos, de intercambio de ideas, entendiendo el rol de cada uno de los participantes de la mesa. Me parece que ese sería un buen comienzo. Alguna vez se ha intentado, me acuerdo de la CAP y de algunas otras cosas que había, no prosperaron, pero bueno, eso no significa que no lo podamos hacer. Y muchas gracias, Gabriel, por moderar y a los colegas por estar acá con nosotros y a los que han estado escuchando. Gracias. Bueno, gracias Olga, gracias Gabriel por la moderación, un lujo, la verdad. Em, yo, de las ideas centrales que más vengo recogiendo en el último tiempo está esta tendencia axiomática a afirmar que la democracia está en crisis. Para mí, eso es un enfoque con una perspectiva que tiene más de carga emotiva, en mi parecer, cuando uno lo encuadra en una perspectiva histórica y da cuenta de que la democracia nace como un experimento, digamos, a fines del siglo XVIII. Y cuando mencioné rapidito la tensión entre Hamilton y Jefferson, digamos, entre la democracia rígida, estable, o sea, de regulaciones, normas, instituciones rígidas, estables, y el espíritu jeffersoniano de la descentralización, la, lo conjetural, la innovación o la flexibilidad, que el movimiento Critical Legal Studies, de manera provocativa, le dice inestabilidad, digamos, el estado inestable. Eh, yo creo que la democracia entra en crisis cuando deja de experimentar, digamos, y creo particularmente que las personas que de manera exótica logran unir las intersecciones de cierto interés por lo público y cierto interés por la tecnología, me parece que estos dos caminos que nacieron más o menos en épocas similares, digo, la tecnología informática y la democracia liberal tal como la conocemos, representativa republicana, me parece que tenemos un desafío que es recuperar el elemento experimental de la democracia y de las instituciones. Yo personalmente estoy trabajando en eso, amén de mi trabajo como diputado, también desde nuestro think tank Colossus Lab, y quiero hacer este aporte también en el IGF, que por poquito chiquitito que les parezca, que en un momento en donde muchos de los organismos multilaterales a nivel mundial están en cuestionamiento, digo, más merecido, menos merecido, yo creo que si no existiera habría que inventar un lugar como el IGF, para que de manera natural evolutiva pueda devenir en un organismo internacional en el cual podamos crear instituciones internacionales para regular fenómenos como este, eh, para el mejor bienestar posible de los ciudadanos y de los estados. Así que un placer enorme. Gracias, Martín. Natalia. Bueno, tomo esto último que dijo Martín. Nuestra constitución y nuestra democracia, que yo sí creo que está bastante más en riesgo que antes. No es este espacio para discutirlo, pero son una combinación del modelo francés que dice necesitamos igualdad para los ciudadanos y del modelo norteamericano que dice necesitamos un equilibrio de poderes y soberanías. Trasladándolo a nuestra conversación de hoy, creo que justamente un país tan desigual no se puede dar el lujo de no pensar sus prioridades. No tenemos mucho, como decíamos, no tenemos mucha plata, no tenemos muchas inversiones,
Entonces, si no pensamos esas prioridades en forma de algo en conjunto, una estrategia, yo también creo que hay que pensar en regulaciones, vamos a estar socavando la democracia. Porque los efectos de las tecnologías, si no las moldeamos, las personas que conformamos las sociedades, van a afectarnos y van a justamente impactar sobre la igualdad de las personas y van a impactar sobre los equilibrios de, bueno, que el mercado no moldee todo, que seamos el conjunto de las sociedades las que moldeemos. Y rescato como último puntito, esto que decía Andrés, necesitamos continuidades sobre una estrategia. Tampoco en eso nos podemos dar el lujo de discontinuar, porque cada vez que volvemos a empezar es mucho más costoso. Natalia, yo Andrés. ya no puedo poner la cámara por se hizo el horario de salida del jardín de mi hija, pero esto último era mi conclusión, así que reafirmo sobre esa última idea. Y en lugar de sentirme que nos pisamos, siento que consensuamos, lo cual es mucho más valioso. Eh, Espero que este espacio y que haya espacios que se acumulen más allá de los procesos coyunturales. Suena a perogrullo y antes creía en esto cuando lo leía y ahora cuando, entonces, el cuarto proceso de IGF nacional en el que estoy involucrado, en la cuarta ola, por así decirlo, de esfuerzo, pero la primera con un tema que realmente me parece que necesita que hagamos esta aproximación para construir, definitivamente es esto, la acumulación o la creación de procesos que se sustenten en el tiempo y que generen resultados acumulativos es lo que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, muchas gracias por haberme invitado a moderar este panel, la verdad, excelente, increíble. Gracias a Agustina Ordóñez, gracias a Gonzalo Carrasco también, estuvieron detrás de todo esto. Así que les agradezco a todas las personas que se conectaron, a los ponentes y bueno, que